Porque si yo pensaba que la justicia en este país era complicada, ayer yo creo que quedó claro que ni la Corte Suprema tiene procesos iguales para dos casos que en teoría deben ser, pues hay un principio básico en justicia, es que los procesos y los procedimientos deben ser los mismos para todos los casos. Pero pareciera que para un caso sí y para otro no. Y obviamente la Corte parece haberse quedado enredada en su propia madeja de imputación y acusación y no quedaron claros qué es lo que había que hacer primero, porque en un caso lo han hecho, pero en otro no. Carlos Carrillo está con nosotros. Sí, mira, Fernando, muchas gracias por la oportunidad. La audiencia de ayer era para controlar una prueba. ¿Se hizo solicitud de ustedes o del fiscal? No, el fiscal fue el que pidió la audiencia de control. El magistrado lo que ha dicho que era innecesaria por los efectos que él consideró y ya son públicos. Para nosotros esa prueba era irrelevante porque nada guarda relación con Ricardo Martinelli, todo lo contrario. Lo que dice es que había una empresa que es muy reconocida, que tiene millones de dólares en inversiones y que tiene una operación públicamente conocida en Brasil y que es reconocida. Sin embargo, el tema hizo un giro de 180 grados porque en la mañana había habido una noticia pública de que se estaba tramitando la extradición con acusación y que el fiscal es el que tiene que hacer un affidavit, el magistrado fiscal Harry Díaz. Entonces, la defensa, viendo esta situación, solicitó a través del licenciado Sidney Citón al magistrado que definiera que como la Corte ha dicho, a pesar de las reclamaciones de la defensa, que antes de una acusación debe haber una imputación, la Corte ya había determinado en el caso de Pinchazo que era acusación directa. Al no haber imputación y el código establecer un plazo de 6 meses a partir de la imputación, pareciera que en ese razonamiento que debiera comenzar ese plazo a partir del inicio de las investigaciones. ¿Qué ha resultado? Que en el caso de Pinchazo, por la determinación del magistrado, no habrá plazo para investigar, o sea, podrá quedarse el tiempo que sea en los futuros casos de Ricardo Martinelli, siempre y cuando el fiscal de turno determine que quiere acusación directa. Ayer el magistrado Oiden Ortega advierte y reitera que él va a pedir imputación o que él va a considerar si pide o no imputación. Sin embargo, el magistrado, juez de garantía, dice que queda claro que debe haber imputación. Cuando la comunidad y nosotros en particular escuchamos que debe haber imputación para correr el término, sí, nosotros quedamos sorprendidos porque es el reconocimiento público de lo que tú dices. Dos tipos de procesos, no tan solo para un sistema, sino para una misma persona. Entonces, las contradicciones que la defensa se cansó de invocar, por el caso del diputado de Colón, que fue sometido a una imputación, y que por qué la desviación del poder en el caso de Martinelli, ahora resulta que hay un pronunciamiento de un magistrado fiscal que va a querer hacer una audiencia de imputación, pero hay otro magistrado fiscal que la Corte le ha ordenado hacer un affidavit en base solo a una acusación sin imputación. Entonces, esta situación ha contaminado el mismo proceso, a tal punto que tú ves las coberturas que se hacen de eso, de lo sucedido ayer, y fuera de la transmisión en directo, que quedó clara la posición de la defensa, se ha dicho que le han aceptado pruebas al fiscal contra Ricardo Martinelli. La prueba no guarda relación con Ricardo Martinelli. Segundo, el juez lo que ha dicho es que no había necesidad siquiera de la audiencia de ayer, y menos con el despliegue publicitario que se hizo. Tercero, que hay que haber imputación. Entonces, estas contradicciones demuestran simplemente que lo que ha invocado la defensa desde el día 1, que el procedimiento se lleva a empujones, está provocando una contaminación del mismo. No solamente eso, sino que tal vez la reprimenda que se le da a Cancillería era para que rodasen cabezas ahí. Cancillería dice que era un proceso administrativo, que no lo era, pues la Corte dice que sí. Pues no puede haber orden de extradición si no hay imputación.
Es decir, todas esas incongruencias lo único que están demostrando es que este es un caso jalado de los cabellos que tiene mucho más ingredientes políticos que jurídicos. Correcto, más aún, como la Cancillería, la Corte Suprema es el máximo rector de la justicia, y la Cancillería le hace una advertencia jurídica al ente que determina la interpretación de la ley. Y además de eso, la Corte reconoce en un fallo que es un proceso administrativo y peor aún, que se requiere en término inglés un affidavit que no está contemplado en la legislación panameña. Claro. Si queremos ver el asunto, más aún, imagínate que le están pidiendo un affidavit al fiscal que no fue el que ordenó la detención. Exacto. O sea, que el magistrado fiscal Harry Díaz lo que hizo fue pedir una audiencia de acusación y mandar un libelo de acusación, pero le están pidiendo a una autoridad que no tiene facultad para ordenar la detención, que dé un affidavit sobre la legalidad de esa detención, cuando el Pleno fue el que ordenó la detención a solicitud o en trámite del magistrado Mejía y no fue por acusación, fue por simplemente ser reo rebelde. ¿Cómo puede ser uno reo rebelde si no tiene acusación? Si no tienes imputación era imposible, era la posición. Ahora, ¿cómo tú vas a aceptar el magistrado Ortega siendo parte del Pleno que ordenó la detención? ¿Por qué nadie hizo atención de controlar la evidente nulidad que provoca hacer una acusación sin darte el derecho? ¿No está demostrando esto que la propia Corte Suprema ignora los procedimientos del sistema penal acusatorio? Quizás algo peor, Fernando. Quizás crea algo peor, que es la percepción de intervención de factores reales no jurídicos dentro de las decisiones. Pareciera que ayer se necesitaba una orden de extradición y se solicitó una acusación directa, pero que hoy, frente a las confrontaciones jurídicas que hay y al debate, porque Ricardo Martinelli puede constituir una defensa y agotar, claro, y entonces ahora se ha provocado. Pero qué contradicción y cuáles son sus efectos, los orígenes, pues algún día se conocerán. Las consecuencias somos las que vamos a vivir en el futuro, que va a haber una percepción de que a un presidente tú lo puedes vincular a cualquier situación por el mero hecho de ser presidente. ¿Hasta dónde se pretende llegar la destrucción de la seguridad jurídica? Ya no siquiera para los particulares, para las personas que ejerzan los cargos. Es que todavía la cosa es más peligrosa porque uno, en esta cacería de brujas que se formó desde el año 2014 para acá, algo que ayer quedó en evidencia es, ellos hablan de un desfalco, como les quieran llamar, de 41 millones de dólares como si no se hubiera entregado un grano de comida deshidratada. Es decir, ¿por qué siempre se está analizando los casos de corrupción como si hubiera sido el todo como que si no se hubiera entregado ni el servicio, ni se hubieran entregado la comida esta deshidratada? Y ayer se reiteraba que estaba una acusación por desfalco de 41 millones de dólares, como si fuera todo el programa. Correcto. Imagínate que la percepción esa, con el nuevo sistema penal acusatorio, nadie está vinculado a un caso hasta que te imputen. Pero si tú ves desde la convocatoria, te hablaban de sumarias seguidas a Ricardo Martinelli Berrocal. Entonces, tú estás haciendo una vinculación de Ricardo Martinelli a un caso que jurídicamente no está vinculado. No está vinculado. Por otro lado, tú presentas pruebas de que esta empresa existe, de que es una empresa que produce estos alimentos, que está certificada por las organizaciones internacionales, pero estás diciendo que la comida no servía o lo que fuera de un programa, de una institución como el Programa de Asistencia Nacional en ese momento. Pero tú llevas esta audiencia para responsabilizar al presidente de la República del momento por un programa social. Y la percepción que traes es, uno, un monto del total. Del total. Que te provoca un impacto. Y segundo, una responsabilidad solo por ser presidente de la República. Entonces, y tercero, una condena anticipada cuando contradices y haces aseveraciones como institución de impartir justicia. Esto es lo más complicado. No es necesario que el Colegio Nacional de Abogados o alguien frene este desorden que hay, porque ya estamos hablando
que si la propia Corte Suprema de Justicia está así, no quiero saber cómo estará el sistema hacia abajo. No tan solo eso, sino que en un sistema que estaba dividido, que ahora han puesto un sistema nuevo y tenemos un problema de filas en la atención de descarga. O sea, un sistema que tiene un estado de emergencia judicial nacional demasiado grave que suma a esta situación. Los casos de Ricardo Martinelli en la Corte son 8 que han sido admitidos. El gasto y el ejercicio en cuanto a eso, si al final tú te pones a exponer, ok, yo acuso al presidente de la República, ¿sabes por qué? Porque dieron unos indultos y son inconstitucionales o son ilegales o los revocaron. Ese es el caso que tú vas a llevar a imputar a un expresidente de la República de la trascendencia para afectar todo. Que se hizo un programa de alimentación y que hubo quejas en el momento, que se gastó el dinero, que se entregó, que se hizo el contrato. Pero a mí me parece que eso nos perjudicó y debemos responsabilizar al presidente de la República. No son discusiones jurídico-penales, eso son discusiones administrativas. Pero cuando tú ves una Contraloría que no hace un alto o frena esto, estamos contaminando. O sea, no es posible que aquí se gaste, por ejemplo, por situaciones concretas, un audito para determinar cuánto fue lo que se gastó en comida deshidratada. ¿Y se hizo el contrato? No se hizo. Pero quiero saber cuánto se ganó la empresa y quiero saber cuánto le costó a la empresa en Brasil y quiero saber esto. Pero tienes que buscar primero el daño y no... Ha habido un precedente. Sí, estás dando palos de ciego para ver qué sale. Correcto. Y ha habido un precedente del propio órgano judicial que sobreseyó a los miembros de la directiva. Te está expresando que cómo vas a llegar al presidente de la República. Sí, ya la Junta Directiva está... Correcto. ¿Y cómo te estás contradiciendo en esos menesteres? Al final del camino, yo creo que quedó claro que algo está equivocado. ¿Cómo vas a pedir una extradición sin acusación? ¿Cómo tú crees que la señora canciller va a tramitar ahora una extradición donde existe un magistrado que le está diciendo que tenía que imputarse primero? Y es el mismo magistrado juez de garantía que le advierte a la defensa que no le dieron las coordenadas del fallo anterior, pero si él mismo fue el que estuvo presente. Que no se ha dicho directamente, pero se ha permitido, se ha legalizado, se ha convalidado acusar a una persona, ordenar su detención como rebelde, hacer aparecer que está acusado cuando el sistema no lo permitía. Bueno, ¿qué sigue ahora? Bueno, sigue la lucha del día a día por la defensa y que se respeten los derechos de Ricardo Martinelli. Ahora tenemos el problema, lo que tú invocabas en antes, que si es un proceso administrativo en la Cancillería o no lo era, si la Cancillería ahora que reciba el affidavit que va a mandar Harry Díaz, ¿cómo va a tramitar eso si en el affidavit se va a decir yo acusé y no imputé? Entonces, ahora, ¿qué va a hacer? Si va a evaluar eso o si no va a evaluar eso. Entonces, todas estas consideraciones serán en los próximos días el tema de discusión en el caso que iba más adelantado, que es el denominado pinchazo. Pero ahora pareciera que hay una corriente de que, ok, como veo que no tengo un fundamento en ese caso, ¿sabes qué? Voy a poner un plan B de acelerar los procesos en cuanto a una... Pero todo eso lo único que está logrando es, yo creo que lo que se busca, no tener a Martinelli aquí. Sí, pero a la vez está demostrando que ha habido una persecución jurídica por encima de los parámetros legales. La percepción pública, equivocado o no, que tú has manifestado, destruye el sistema y es humillante para cualquier abogado. Pero ese es el sistema que tenemos. Eso se puede hacer si tienes un equipo legal como el que tiene Martinelli. Pero ¿qué pasa con el hombre común que se haya totalmente inmerso en un sistema que quienes son la cúspide de este sistema no tan claros qué es lo que tienen que hacer? Y que eso es lo que a mí me parece, que la Corte está inventando o está improvisando más bien a medida que van manejando este caso, van creando una especie de jurisprudencia o procedimientos a medida que van avanzando, sin tener claro qué es lo que sigue en el siguiente paso. Y que los precedentes no constituyen una base sólida, pareciera en esa situación, porque si no podemos determinar por qué no hubo imputación en el caso anterior, y no es cualquier juez, son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No es un personero, no es un juez municipal, es la máxima entidad rectora del derecho.
Nosotros lo que vamos a hacer es agotar el sistema y ¿por qué? Porque siempre hay utilizar lo penal para criminal. Mira, tú no puedes criminalizar la administración pública, tú no puedes llevar los contratos públicos a que cualquier cosa sea criminal y después quedar en situaciones complicando y deteriorando un sistema que de por sí es débil. Exacto. Don Carlos Carrillo, como siempre, muy instructivo lo que usted siempre nos aporta.